Bueno, y muchas gracias a todo el mundo por venir. Yo, bueno, eso, como ya he dicho, me llamo Irene Infante, y bueno, yo en realidad no estudié arte textil, sino diseño textil. Lo estudié en Londres. Y mi interés por la lana viene que cuando, o sea, mi proyecto final de carrera, que tampoco me quiero ir muy atrás, pero bueno, es como para entender un poco por qué trabajo con la lana, fue que estudiando diseño textil, que bueno, pues se daba como el desarrollo textil alrededor de toda Europa, pero de España nunca nos dijeron nada. Y me parecía muy curioso, incluso hablándolo con profesores que no tenían demasiado conocimiento. Entonces, para el proyecto final de carrera decidí investigar un poco de, bueno, pues material español. Después yo me he llevado eso en Londres 8 años, entonces estaba bastante desvinculada, porque ya la verdad que no venía mucho para España. Y entonces, bueno, pues ese interés vino bueno, por buscar un poco qué era lo que se estaba haciendo o lo que se había hecho. Y entonces fue así como di con la lana. Me aprobaron una beca desde la Universidad de Artes de Londres para hacer una investigación sobre la lana merino, sobre todo en Extremadura y Andalucía, porque bueno, yo al final soy andaluza y era lo que más cercano me pillaba, o lo que al final, si había estado en contacto con algún tipo de lana, había sido con esa. Aparte porque mi abuelo tenía ovejas y tal, pero ya al final de sus años, ya casi como hobby. Entonces, bueno, pues empecé a hacer una investigación. Y esto fue en Villanueva de la Serena, en Cáceres, visita allí a una fábrica donde, bueno, no solo o sea, saber manejar el material, sino, bueno, que me contasen un poco los procesos y las carencias también, que fue al final lo que más me di cuenta era de las carencias que había. Y el trato al material, que bueno, pues me contaban que muchos tenían allí que mandar la lana como a China o India para que la procesaran, y luego España volvía, o sea, ellos mismos volvían a comprar esa lana ya limpia o peinada desde esos países. Entonces, evidentemente es un proceso que no tiene mucho sentido. Y también, no solo eso, sino la pérdida de identidad del material, que era lo que al final a mí también pues, me interesaba. Bueno, esas eran las ovejitas merino con las que ellos trabajaban. Y igual, pues siempre eso me contaban como que, bueno, porque no había apenas ganancia. Y me resultaba muy triste a la vez, bueno, sí, que siendo, por ejemplo, la lana merino, siendo autóctona de España y la procedencia es española, como ahora mismo, pues bueno, hay muy pocos rebaños merinos y casi todos están, bueno, pues en Nueva Zelanda y tal, y sobre todo el poco aprecio que se le da, hay una cadena, hay un eslabón que algo se pierde, porque si una prenda de lana merino cuesta, bueno, yo hablo de lana merino porque fue donde la investigación mía, ¿no? Es una prenda, pero bueno, de lana en general es bastante cara, pero sin embargo al pastor o al que esquila se le paga nada. Entonces, yo empecé haciendo primero, porque yo estudié eso, diseño textil en la rama de estampación, sobre todo serigrafía. Entonces empecé a hacer pues obras así de gran formato, usando sobre todo la lana limpia que me había traído de allí de Villanueva de la Serena, bueno, pues con diferentes, bueno, con mis técnicas de estampación. Y a raíz de ahí, bueno, pues empecé lo típico, intentar trabajar el material para conocerlo más manualmente, y también que no fuese solamente ya peinado y hilado. Y bueno, pues experimentando di con bueno, como con una técnica que me di cuenta que al someter la lana a 200 grados en una prensa de calor, que se pone como a 200 grados en nada, como en 20 segundos, la lana soltaba la lanolina, que bueno, pues es el sudor de la oveja, que además se usa mucho en cosmética y tal. Y aparte de recordarme que, o sea, he estado trabajando con un material vivo que me parece muy interesante, porque en el momento, esto era en la universidad, y en el momento que yo hacía eso ahí en el taller, olía todo a oveja, o sea, todo el mundo era como, ¿aquí qué ha pasado? Y entonces olía a oveja y eso me gustaba, era bueno, estoy trabajando con un material vivo. Y entonces me di cuenta que al someter a la lana a calor, al soltar el sudor se quedaba como compacta.
y creaba, bueno, pues como una superficie así bastante frágil pero translúcida en la que, bueno, podía trabajar. Y igual, siempre como aplicando pues la serigrafía y otros métodos también caloríficos con tintas transferibles, con tintas transferibles. Y bueno, yo hacía estas piezas, bueno, pues porque sí, casi por divertirme y bueno, porque sí, porque o sea, no era necesariamente, yo ahí todavía no estaba trabajando en el mundo del arte, es más, yo como artista llevo trabajando poco, como 2 años, que desde que estoy trabajando con una galería, y que lo disfruto también mucho, pero bueno, claro, yo hacía estas cosas y aparte en Londres pues trabajaba con una empresa de diseño de alfombra, y claro, pues mi obra, o sea, las piececitas, luego pues las transformábamos bueno, pues en alfombras funcionales, que era a lo que yo me quería dedicar, que era pues más con el diseño. Y claro, al final cuando íbamos a la feria me daba cuenta que la obra que tenía, no sé, medía a lo mejor 30 por 40, o sea, bueno, no recuerdo qué medida tenían esta porque se vendió, pero se vendía al mismo precio que la alfombra. Y que también fue como una aproximación mía nueva a la lana en el sentido de... porque yo en ese momento había dejado el proyecto mío de la investigación aparcado porque necesitaba trabajar y ganar dinero. Y entonces, bueno, pero fue como mi aproximación de otra forma también al mismo material, pero desde la industria. Y fue interesante porque una vez que tú ya lo tienes hecho producto, como que pierde un poco el sentido, no lo entiendes tanto como la lana, casi que se te olvida un poco que eso es algo que ha crecido en un animal vivo y tal. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, y al darme cuenta que mi trabajo funcionaba como en gran formato, decidí hacerlo yo por mi cuenta. Y esto fue de una de las piezas que hice para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que me dieron la oportunidad de exponer ahí. Y esta pieza mide 6 metros por 2,5. Y igual, esta está hecha con lana de colchón. Y igual, está hecho con esa misma técnica, así prensada. Junto a esta, porque se pusieron juntas, las dos miden, si eran 2,5 por 6 metros. Sí, esto también. Bueno, esto era en la exposición in situ. Y a partir de ahí, bueno, pues seguí experimentando y sigo trabajando con diferentes tipos de lana. En este caso, bueno, pues hay desde lana de colchón y lana merino. Igual, formando un poco, al final yo trabajo con el material porque de repente lo conozco y bueno, me siento cómoda trabajando, porque al final mucha gente pues me pregunta, bueno, pero lo que representas ahí, ¿qué es? Y yo siempre digo, bueno, pues vienen de fotografía, vienen de 1000 cosas, como el que puede usar la pintura porque la conoce, bueno, pues yo uso el textil. Y a partir de ahí, bueno, pues al final me permito también experimentar un poco más, no solo o sea, también esto, por ejemplo, tiene lana acrílica, y esto es lana de colchón, lana merino y lana acrílica. También, bueno, pues eso en 3D, seguí jugando un poco con la lana a todo lo que da. O sea, que yo siempre lo digo, o sea, que me encanta trabajar con el material, pero eso porque no sé por qué me siento muy identificada y me gusta desde el olor, la textura, todo, pero que no me considero solo artista textil como tal, porque bueno, simplemente es que he encontrado un material que creo que tiene muchas facultades. Y lo que decía Laura, ¿no? Que al final fue un clic porque cuando yo me di cuenta de, bueno, el poco valor que se le daba al material, o sea, la idea era, bueno, pues al convertirlo en obra de arte y al colocarlo en una galería, al final la gente está pagando lo que realmente deberían de estar pagando por el material. Entonces, bueno, pues eso, es como revalorizar el material a través de hacer obra con él. Esto también son estas fueron dos obras que fueron el año pasado fueron a Arco, y también tienen la base de lana y también con técnicas como el filtrado con aguja o igual el tema de las líneas, eso igual también, siempre usando esa técnica de prensado con calor.
Y bueno, y esta fue este año a Arcos, y igual eso, pues al final voy trabajando con la lana como más o menos me va apeteciendo. Esta a lo mejor pues no se ve tanto la lana así bruta porque igual, bueno, pues voy recortando formas, la uso como, pues eso, como un lenguaje. Es que, vamos, para mí es lo que es un lenguaje. Y luego, por ejemplo, esta pieza pues fue este año también eso a Arco, también esta sí está hecha con lana de oveja churra y claro, al prensarla es verdad que era mucho más difícil porque es más gruesa, pero igual la experiencia fue bonita y bueno, tiene eso y la parte de arriba es merino y la marrón es merino también, la parte marrón, pero igual, o sea, a mí lo que me... Eso que, o sea, al final es eso, trabaja con algo que me acerca un poco más a la realidad, yo creo, porque me doy cuenta que estoy trabajando con... Pues sí, con eso, con algo que ha estado vivo o que crece en el cuerpo de un animal caliente y que al final sigue dando calor de otra forma cuando se convierte en producto. Y bueno, pues eso. Sobre todo también pasa una cosa que la lana, al yo prensarla, la fibra se nota y todo el mundo reconoce qué material es. Cuando tú a lo mejor en un telar o en otro tipo de fibra, si no tienes mucho conocimiento de textil, no sabes realmente si eso es poliéster o es lana y por eso me gusta trabajar solo sin hilar o sin tal, solo prensándola que la fibra se vea, porque bueno, pues eso, la gente directamente, bueno, porque reconoces el material, lo estoy mostrando tal y como, bueno, tal y como viene, bueno, después de limpiarlo, claro, aunque también he trabajado alguna vez con lana sucia, pero luego he tenido problemas con los bichitos y eso, pero... Y bueno, y esto, bueno, volviendo un poco, estas fueron una de las primeras obras que hice relacionadas con el proyecto de la carrera y se expusieron el año pasado en Patio Herreriano y me hizo mucha gracia porque dije, bueno, estas piezas que las hice así por hacer y al final, bueno, pues se han expuesto hace poco en el Museo Patio Herreriano. Y bueno, y eso, la residencia, que me hacía muchísima ilusión, sobre todo por conocer mejor la lana de aquí y poder trabajar con ella. No solo en la textura, sino también en el color, y bueno, porque no sé si a lo mejor también uso algo así como teñido y tal, pero si no, pues no sé, creo que a lo mejor probablemente use más el tema del color crudo tal y como viene. Y eso, pues sí que estoy encantada de estar aquí y eso, pues que bueno, que creo que es necesario todo este tipo de cosas porque es importante darle el valor que se merece, que al final yo lo intento hacer, pero bueno, de una forma mínima, digamos, pero no dejo, al final con los galeristas y tal con los que yo trabajo, no dejo de al final acercarles a esta problemática o a que la sepan, porque la mayoría de personas la desconocen. Y bueno, pues eso. Así que nada, muchas gracias. No sé si queda otra.